Bueno, ahora, sin más demora, entonces seguimos con María Inés Tato. Te escuchamos, María Inés. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación y por la oportunidad de estar aquí debatiendo con las colegas sobre Malvinas en este nuevo aniversario. A 40 años, la guerra de Malvinas continúa siendo un tema espinoso, complejo, controvertido, incómodo. Desde el punto de vista de la historia, diría que de las ciencias sociales y de las humanidades en general, no es un tema favorito de investigación, no es un tema que haya recibido una atención equivalente a la de otros tramos del pasado reciente argentino. Y en ese sentido, en buena medida, sigue siendo una asignatura pendiente. En líneas generales, podríamos decir desde el punto de vista historiográfico que la guerra fue principalmente trabajada o analizada en clave de política interna, es decir, como un derivado de la crisis del proceso, y en ese sentido se suelen enfatizar dos fechas, el 2 de abril como el momento en que se lanza la decisión estratégica de la Operación Rosario, que luego devendrá en la guerra, y el 14 de junio, en tanto precipita la debacle final de la dictadura y el proceso de recuperación de la democracia que se va a iniciar en breve. El énfasis que se pone entonces en esas dos fechas extremas de la guerra le quitó en cierta medida peso específico al conflicto. Es como que esos 74 días de conflicto en las islas quedan en un segundo plano y en general queda como en un cono de sombras donde todavía permanecen muchos aspectos sin abordar y sin estudiar, ¿no? Por eso todavía como resultado hay mucho terreno, me parece, para poder investigar y para poder conocer acerca de esta guerra que fue la única guerra que involucró a la Argentina en el siglo XX, en un siglo que justamente de manera paradójica es el siglo que está asignado por la guerra de diferentes modalidades a nivel global, ¿no? Entonces, eso tal vez no estoy tal vez exagerando un poco en la caracterización, pero me parece que por supuesto hay honrosas excepciones a esta asignatura pendiente. Están las colegas que justamente han contribuido a arrojar luz sobre todo ese periodo de la guerra, pero lo que estaba tratando de señalar es una tendencia general, ¿no? A evitar en cierta medida el abordar la guerra como un tema de investigación. En esta presentación, entonces, me interesa marcar algunas líneas de investigación posibles, más específicamente una línea entre otras, no es necesariamente la única, ni la única posibilidad, ni tampoco necesariamente la mejor, pero digo, es la que se corresponde con mis intereses habituales de investigación. Tiene más afinidad, ¿no?, con la perspectiva de análisis que he venido aplicando al estudio de la Primera Guerra Mundial y en menor medida de la Segunda Guerra Mundial. Esto es, me voy a referir brevemente algunas reflexiones a la cuestión de la relación de la sociedad argentina con la guerra en particular y con Malvinas en general. Es decir, me voy a ocupar de tres momentos, podríamos decir, del desarrollo de estos temas en lo que respecta a la relación de la sociedad con la guerra. En primer lugar, está el periodo de los 150 años casi que median entre 1833, el momento de la ocupación británica de las islas, y 1982, con el desencadenamiento de la guerra. No lo defino como periodo de preguerra porque eso sería en cierta medida una perspectiva teleológica, ¿no?, que partiría de la idea de que la guerra necesariamente está contenida en el desarrollo anterior. Es decir, si bien obviamente la guerra tiene un arraigo en el pasado que la precedió, no necesariamente era el resultado necesario, ¿no?, de ese desarrollo. En segundo lugar, me voy a referir a la coyuntura más específica de 1982 y por último a la inmediata posguerra y a las reverberaciones de la guerra en el presente, que nos van a remitir al vínculo complejo que hay entre historia y memoria. Son tres momentos de casi 2 siglos que están indudablemente concatenados entre sí, que se retroalimentan y que nos permiten pensar Malvinas en el largo plazo, ¿no?, en la larga duración, no solo en términos del acontecimiento de 1982, sino también de un proceso que conecta el pasado con el presente. En lo que respecta a las décadas que precedieron a la Guerra de Malvinas,
me parece que todavía está pendiente de reconstruir cabalmente el proceso por el cual la cuestión Malvinas se convirtió en la causa Malvinas. Es decir, acá distingo entre lo que fue la cuestión Malvinas en tanto disputa de soberanía sobre el archipiélago austral y los archipiélagos adyacentes entre el Reino Unido y Argentina, de la causa Malvinas en tanto un ideal que es inescindible de la identidad nacional, que aspira a la recuperación de esos territorios irredentos, que tiene una enorme capacidad de interpelación social y de aglutinamiento de sectores políticos e ideológicos en principio contrarios, ¿no? Es decir, Malvinas tiene la capacidad de reconciliar en torno a esa causa a sectores del espectro político e ideológico que son muy diferentes entre sí. Es bastante transversal en ese sentido en términos políticos. En general se han identificado diferentes agentes cuya actividad a lo largo de esas décadas contribuyó a gestar esa causa Malvinas, desde el Estado con algunas políticas específicas hasta intelectuales, como por ejemplo José Hernández, Paul Grusac, Alfredo Palacios, Juan Carlos Moreno, por mencionar algunos, y también activistas políticos, pensando también nuevamente, bueno, en Moreno y la Junta de Recuperación de Malvinas, en los Cóndores, en Héctor Ricardo García y Crónica, ¿no? Es decir, hay diferentes actores que a lo largo de ese periodo pusieron su granito de arena para malvinizar, podríamos decir, ¿no? Para construir esa causa nacional. También se han marcado algunas coyunturas que parecen señalar una cristalización de esa causa Malvinas, ¿no? O sea, momentos en los que esa causa Malvinas parece tener contornos más definidos o va cobrando forma. Claramente la década de 1930, también los años 60. Más recientemente he podido comprobar que también en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, la apelación a la idea de la recuperación de Malvinas fue un tópico muy fuerte utilizado por la propaganda alemana en Argentina y también utilizado por determinados sectores de la sociedad argentina en lo que respectaba a presionar al gobierno nacional a mantener una línea determinada de su política exterior. Es decir, ya en esa etapa podemos ver que gran parte de esos tópicos que van a estar ligados a la causa Malvinas estaban ya establecidos y que había un arraigo social de esas ideas. Pero en todas formas falta todavía conectar, ¿no? y reconstruir los diferentes pasos y momentos en los cuales esa construcción compartida fue tomando forma. Así como también marcar o tratar de estudiar los mecanismos, los dispositivos culturales por los cuales algo que puede inicialmente estar vinculado al Estado o al ámbito de los intelectuales puede cobrar un carácter popular y un carácter masivo, ¿no? Eso se puso claramente de manifiesto en 1982 con la guerra, ¿no? con todas las manifestaciones públicas masivas que se dieron a lo largo de todo el país y que muestra que para entonces ya la causa Malvinas estaba madura, estaba sólida, consolidada y tenía un potencial formidable para lograr la movilización de la sociedad. De hecho, entonces, la causa Malvinas fue el corazón, el centro de esa cultura de guerra que se va a construir a partir del 2 de abril de 1982. Entiendo acá cultura de guerra como el conjunto de representaciones sociales en torno al conflicto que tienen comparten, digamos, un sustrato de convicciones, valores, prácticas, experiencias que le van a dar legitimidad a la guerra. Es decir, la cultura de guerra tiene como misión legitimar el recurso a la guerra para recuperar una causa nacional, ¿no? Entonces, esto es en todas las sociedades en guerra, ¿no? Es esa la misión de poder justificar ante la sociedad la apelación a una violencia que en la normalidad, en la naturalidad, diríamos, sería rechazada, ¿no? Con la guerra, entonces, esta causa Malvinas llega a su paroxismo y es el combustible que alimenta toda la movilización social y el activismo social que se va a registrar en ese momento. Acá podemos ver que hay muchas manifestaciones, muchas iniciativas de la sociedad civil que van desde escribir cartas a los soldados, registrarse como voluntarios para ir a las islas,
recaudación de fondos también para mantener el esfuerzo bélico, que son muy intensas, que reconocen una doble fuente, ¿no? Uno puede decir, es también el resultado de una movilización incentivada desde arriba por la propaganda, por la prensa, y también desde abajo, por la propia sociedad, que se automoviliza en base a esa adhesión a la cuestión, a la causa Malvinas. Entonces, bueno, en buena medida también esta etapa en el desarrollo del vínculo de la Argentina con la guerra no está del todo trabajada, o sea, no de manera sistemática. Uno encuentra referencias y estudios de caso, pero todavía no está sistemáticamente abordada esa vinculación estrecha que tiene la sociedad argentina con la guerra. El 14 de junio de 1982 pasamos sin escalas entonces del compromiso activo con la guerra, de esa cultura de guerra, a la cultura de la derrota. Con esto, ¿qué quiero decir? Que las sociedades tienen diferentes formas de procesar la derrota, en función de las características que tuvo esa guerra y la salida de esa guerra, en función de las peculiaridades o la idiosincrasia local. En el caso de la Argentina hubo una cultura de la derrota que se basó principalmente en la tentativa de tratar de cancelar, diríamos, ese compromiso previo con la guerra. Es decir, se trata de relegar la guerra al olvido, utilizar este mecanismo de la memoria que es precisamente el olvido, ¿no? Lo contrario, y separarse, distanciarse de una guerra que de ser popular pasó a ser impopular por el resultado y también por su vinculación con la dictadura, vinculación que ya tenía antes, pero que durante los 74 días de la guerra había pasado a un segundo plano, ¿no? Ahora esta vinculación aparece como redescubierta y la sociedad entonces toma distancia y relega la guerra al olvido. Y en ese sentido entonces vemos que la causa Malvinas o la cuestión Malvinas, digamos, va cargándose de otros significados más ambiguos, ¿no? Y puede apelar de manera contradictoria a la guerra o a la causa y a generar, digamos, toda una serie de cuestiones más complejas que las que existían antes de 1982. Esta forma de procesar la derrota también derivó, entre otras cosas, en una condena en bloque, ¿no? A lo que significó la dictadura, la experiencia de la dictadura, y a una confusión entre lo que serían las responsabilidades estratégicas y las tácticas, ¿no? Es decir, condenar a la dictadura por haber lanzado la guerra y al mismo tiempo el conjunto de la institución militar, incluidos quienes estaban en el frente cumpliendo las órdenes que simplemente habían recibido de sus superiores, ¿no? Entonces esto también ha llevado a que la guerra quede medio borrada del paisaje general de este periodo. Entonces, me parece que en ese sentido el examen crítico, ¿no? Del posicionamiento de la sociedad frente a la guerra y frente a la derrota todavía constituye un tema que necesita ser analizado, abordado por la sociedad, tanto por la ciudadanía como por los historiadores o los cientistas sociales, ¿no? Me parece que así como la Argentina fue capaz de hurgar, digamos, y de analizar y de examinar críticamente tramos igualmente traumáticos y dolorosos del pasado e incorporarlos de esa manera a nuestra historia reciente, todavía falta hacer ese trabajo para la cuestión específica de la guerra, ¿no? Y es parte también, me parece, a 40 años de la guerra sería un momento de poder avanzar para construir una ciudadanía madura también que normalice esa etapa de nuestro pasado y que la analice críticamente y la incorpore a nuestra historia reciente como otros casos o como con la misma dictadura, ¿no? No sé si este 40 aniversario, si esta cifra redonda de la efeméride contribuirá o no a ese resultado, pero realmente sería bienvenido que se abra un debate sobre esta cuestión y podamos avanzar en un próximo aniversario, encontrarnos con más estudios de caso y con miradas mucho más integradoras sobre esta temática. Bueno, muchas gracias.